Bien, pues continuamos con lo que es la segunda parte de los tres cerebros, o más bien como el de cómo resolver los problemas, ¿verdad? Qué interesante. Creo que todos en este tiempo necesitamos cómo resolver nuestros problemas, porque nos metemos en cada problema, nos metemos en cada situación y a veces no encontramos la salida. En realidad nos metemos en unas situaciones muy difíciles y hacemos, como dicen por allí, de una pulga un caballo, o nos estamos ahogando en un vaso de agua. Entonces, pues vamos a dar bastantes tips en este tema de cómo resolver los problemas, y a base de que ustedes vayan practicando lo que fueron los temas anteriores de los tres cerebros, que está completamente relacionado de cómo resolver los problemas, pues es a base de ir usando cada uno de estos tres cerebros, de irlos equilibrando y de usarlos conscientemente, en una forma consciente. Entonces vamos a empezar como que es necesario no forjarse problemas en la vida. Es preferible salir al campo o tener alguna actividad, dedicarse uno a hacer algo para no estar de ocioso. Si es necesario estar uno en armonía con el infinito, y más que nada estar en armonía consigo mismo, estar en armonía con su infinito, con su interior, ¿verdad? Y diríamos, ¿qué es un problema? Bueno, pues un problema es una forma mental creado por la mente, y tiene un polo positivo y tiene un polo negativo. Es decir, tiene la forma en que daña, y pero también tiene su solución. Pero regularmente nosotros, las personas, siempre nos estamos encerrando en lo que es el polo negativo. Siempre estamos en esa parte, siempre estamos, como lo había mencionado anteriormente, al borde de cualquier situación. Por ejemplo, se nos viene un problema X, vayamos al trabajo, que es lo más común. No tenemos trabajo. Entonces, ¿qué pasa? O nos despiden del trabajo, más que nada. Nos despiden del trabajo y no tenemos otra cosa que hacer, o no sabemos otra cosa que hacer. Entonces empieza una preocupación, empieza el estrés, se empieza uno a encerrar nada más en ese mundo, en ese círculo. Se empieza uno a deprimir, se encierra uno, no quiere uno escuchar, está dándole uno vuelta al asunto, cómo le va a hacer para conseguir ese dinero, en este caso para pagar la renta o para pagar los biles, y le está dando uno vuelta y vuelta al asunto. Está uno usando, por ejemplo, allí lo que es el cerebro pensante, lo está uno desgastando, lo está uno prácticamente saturando de estar pensando, que le dé la información que necesita, que le dé la respuesta a ese momento, ¿verdad? Porque pues está uno desesperado. Y simple y sencillamente, como les menciono anteriormente, la falta de información hace que nosotros estemos abusando todo el tiempo de lo que son estos tres centros. Estos tres centros, perdón. En fin, la forma más sencilla sería resolver el problema. Pero uno dijera, bueno, pues ¿cómo resuelvo este problema? Bueno, pues sería olvidándolo. O sea, eso no quiere decir que ya no va uno a trabajar, o que ya le va a caer de arriba o por arte de magia el dinero para pagar una renta. No, simplemente hacerlo a un lado, salirse a caminar, practicar un deporte, en fin, mantenerse ocupado en ese instante para poder captar, o más bien darle un descanso a lo que es el centro pensante. Ir a montar a caballo, ir en bicicleta, en fin, salir de ese estado, porque se hace como una especie de confusión mental, y eso atrofia, o más bien está uno como en un agujero donde no puede ver, donde uno no puede percibir, y es precisamente donde la conciencia no puede percibir, y la poquita luz que hay pues está opacada, porque la preocupación, el estrés, la confusión, todo eso hace que nuestra conciencia se vaya embotellando más. Y cuando se le da descanso a este cerebro, a este centro pensante, se puede ir uno a caminar,
se puede ir uno a escuchar una buena música. Entonces el centro pensante descansa, y después, cuando menos te lo imaginas, cuando menos te lo esperas, viene la solución. Viene completamente una solución que ni te dabas cuenta, que no pensabas que era por allí. Entonces es muy importante que conozcan estos tips, es muy importante que empiecen a practicar lo que son los pequeños detalles que aquí en este programa y en este espacio que se nos ha dado, lo empiecen ustedes a vivenciar. Sí, regularmente las personas que crean los problemas son aquellas personas que usan mucho el intelecto, están metidas mucho en la mente. La mente es la que crea el problema. La mente es la que todo el tiempo nos hace las jugadas. ¿Por qué? Porque sencillamente vemos algo, lo analizamos, lo tomamos, lo juzgamos, lo estamos acomodando, le ponemos mucha mente a lo que son las cosas, y realmente lo que de hoy en día necesitamos es ponerle corazón a las cosas, en realidad, que eso es lo que nos hace falta para tener un mejor resultado. En fin, hay tantos detalles, ¿verdad?, que podemos hacer para empezar a resolver problemas. Y pues lo único que les puedo decir es que empezamos a practicar los tips que en este programa se están dando. Sí, por ejemplo, en un determinado momento, por ejemplo, cuando alguien muere, un ser querido de nosotros muere, entonces se expresan las tres personalidades. Yo sé que quizás algunos de los que ustedes me están viendo por esta pantalla en algún momento de sus vidas han perdido a un ser querido, a un familiar, y estas tres personalidades se expresan de diferente forma. Por ejemplo, el centro pensante diría: ¿pero por qué? ¿Por qué pasó? ¿Cómo es que pudo pasar? Yo no creí que iba a poder pasar, pero sí, en realidad. En cambio, el centro de movimiento simple y sencillamente querría huir de esa escena. No querría ver esa escena de haber perdido a su ser querido. Es completamente diferente. Si nos damos cuenta o si analizamos esto que les estoy mencionando, es completamente diferente la acción más que nada la acción que se tomaría. En cuanto a la emoción, ¿qué diríamos de la emoción? ¿Cuántas personas, les menciono una vez más, si en algún momento ustedes han perdido a algún ser querido, se darán cuenta de cómo es que empieza uno a descontrolar, de cómo es que hay un descontrol emocional, intelectual y en cierta forma motriz? Entonces, simplemente la emoción pues estaría desesperada, la persona estaría desesperada, estaría completamente confundida, lloraría, estaría con un llanto sin saber por qué o por qué pasó. En fin, son tres personalidades completamente diferentes que necesitamos conocer y que necesitamos ir equilibrando poco a poco. Necesitamos ir equilibrándolas, pero más que nada necesitamos conocerlas, y para conocerlas pues empezamos a practicar lo poquito que aquí vamos dando, lo poquito que aquí se va escuchando. Entonces pues nuevamente les invito a que se hagan unas personas prácticas, que se haga alguien completamente investigador de sí mismo, de estos tips, de estos programas que estaremos dando en este espacio que se nos ha brindado. Entonces les invito a que empiecen a ser prácticos y que empiecen a cosechar un poco de estos pequeños tips.